Jóvenes de tercer y cuarto del nivel secundaria, reciban un cordial saludo. Vamos a desarrollar la actividad número 1 del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, cuyo título es Identificamos tecnologías para la adquisición, cuidado y mantenimiento sostenible del agua. El propósito de aprendizaje, que está formado por la competencia, la capacidad, criterios de evaluación y evidencias. Vamos a trabajar dos competencias, la competencia explica y la competencia diseña, cada una de ellas con sus respectivas capacidades, los criterios que se van a evaluar y el producto final que vamos a presentar, que es elabora un breve reporte de solución tecnológica donde describe los problemas y determina la alternativa de solución tecnológica basada en el principio de filtración del agua de lluvia recolectada. ¿Qué necesitaremos? Necesitaremos el paso número 1, tus saberes o talentos. Paso 2, el texto, leer el texto, las tecnologías ancestrales y contemporáneas para el uso sostenible del agua. El paso número 3, el texto, métodos sencillos para la filtración del agua en tu casa. Paso número 4, el cuaderno o folder. Paso número 5, plumones, lápices u otros materiales que tengas a tu alcance. Paso número 6, mucha creatividad para presentar el reto. Recuperamos los saberes previos. Paso 1, dialogamos con nuestros padres y abuelos e investigamos en textos, revistas, redes sociales, YouTube, Google, Facebook y páginas oficiales como la Autoridad Nacional del Agua, con base en las siguientes preguntas: ¿cómo obtenían y cuidaban el agua nuestros ancestros? Entonces vamos a contestar estas dos preguntas con nuestros saberes previos de una previa conversación o una previa investigación, así como nos muestra en el texto paso número 1. Construyamos nuestros aprendizajes. Paso 2, observamos el video Sabidurías Ancestrales sobre el uso del agua. Este video muestra información sobre la relación que existía entre el hombre y el agua y explica formas de captarla y almacenarla. Fue considerada un elemento sagrado, usado y obtenido sosteniblemente para las labores socioproductivas de las familias y poblaciones del país. También menciona algunas tecnologías ancestrales como los guaru guaru, las represas altoandinas, las amunas, los andenes, los canales de riego, acueductos y las cochas. Como paso número 3, luego de haber observado el video, vamos a responder las 4 preguntas que se muestran. Leemos el texto Tecnologías ancestrales y contemporáneas para el uso sostenible del agua. Se muestran algunas tecnologías contemporáneas que permiten obtener el agua de lluvia o de niebla. Estas son obtenidas, depositadas y utilizadas en diferentes labores cotidianas de las familias. Por ejemplo, tenemos los atrapanieblas, que sirven para la obtención del agua de lluvia. El objetivo es captar el agua que se genera en la atmósfera y almacenarla en diferentes recipientes para su uso posterior en las diferentes actividades cotidianas y labores agrícolas pequeñas de las familias. Como primera tecnología ancestral tenemos los guaru guaru o camellones, que son prácticas ancestrales de uso común en el altiplano, en áreas inundables, que consisten en jalar tierra formando una plataforma o cama rodeada de agua, donde se realiza la siembra. Esta agua alrededor del guaru guaru crea un microclima que mitiga el efecto de las heladas, permitiendo el desarrollo de los cultivos. Ahí tenemos en la imagen entonces, ¿no?, la práctica ancestral llamada guaru guaru o camellón. La segunda práctica ancestral o tecnología ancestral tenemos a las represas altoandinas, cuya función era almacenar las aguas de las lluvias. Podemos apreciar capacidades desde unos cientos de miles de metros cúbicos hasta cerca del millón de metros cúbicos. Estas represas nunca se posicionaban en los cauces de los ríos, ya que estas represas estaban pero muy alejadas de los ríos, ¿no?, y servía para el riego de algunos cultivos
de los pobladores de ese entonces. Las amunas es otra tecnología ancestral, es un tipo de zanjas de baja pendiente de 1% a 2% que permitía que el agua se infiltre en las rocas y el suelo permeables. Durante la época de verano, estas se iban descargando en forma de manantiales, como podemos apreciar, ¿no?, en esta imagen, las amunas, ¿no?, donde se filtra por las rocas, ¿no?, y se descargan en forma de manantiales. Otra siguiente tecnología ancestral, los andenes, que cubrieron casi todo el territorio de nuestro país, convirtiéndolo en zona fértil para la agricultura, las laderas de los cerros. De esa manera se creó una gran despensa para los momentos de escasez o de exceso de lluvia, probablemente usados también como fines estructurales y de drenaje para construir imponentes ciudadelas. Los canales de riego señalaban la ruta del agua y eran como las venas que llevan vida a todos los rincones del país, algunas veces atravesando aguas hacia las zonas con mejores condiciones de clima y suelo, que reflejaba un uso inteligente del territorio. También tenemos otra tecnología ancestral, las cochas, que era un sistema de almacenamiento de las aguas derivadas a través de los canales y acueductos que permitía almacenar las aguas y distribuirlas de mejor manera para la producción de alimentos y el consumo de la población. Luego de haber leído y analizado la información anterior, vamos a responder qué representa el monolito de Ainsworth. La segunda pregunta, ¿qué tecnologías ancestrales sobre el cuidado y el mantenimiento del agua existen en tu región? La pregunta siguiente, ¿en qué regiones del país nuestros ancestros han desarrollado más tecnologías hidráulicas y el por qué? ¿En qué regiones de nuestro país no hubo mucha incidencia de tecnologías hidráulicas ancestrales y por qué también? Lo van a responder esas preguntas, por favor. Continuamos del paso número 6. Leemos la siguiente situación: tecnologías contemporáneas y buenas prácticas para el uso de agua. Ahí tenemos la primera tecnología contemporánea, que es el atrapaniebla, que nació de la necesidad de agua dulce, que obligaba a que los seres humanos tengan que explorar nuevas tecnologías innovadoras, técnicas para su obtención durante miles de años. En las regiones donde escaseaba el agua, las personas cosechaban el agua de la lluvia, niebla e incluso de rocío para obtener el agua del aire, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, es el trapaniebla. Otra tecnología contemporánea, tenemos las tecnologías que consisten en la captura del agua de lluvia, que cae directamente sobre los techos de las casas u otras construcciones como las escuelas o bodegas. El objetivo es captar el agua de lluvia y pasarla a estructuras de almacenamiento y uso posterior para el consumo humano o en pequeños huertos familiares y escolares. Paso número 7, vamos a responder. Estas tecnologías contemporáneas permiten obtener y cuidar mantener el agua. Está mencionando sobre las tecnologías contemporáneas que hemos dado lectura anteriormente y ustedes pueden responder cuál es su posición y opinión respecto al uso de esta tecnología en la comunidad o región y cómo impacta su uso en la sociedad y el ambiente. Continuamos entonces. Hasta esa parte hemos terminado la primera competencia. La competencia explica. De acá hacia adelante vamos a trabajar la competencia diseña y construye. Como primer paso, determinación de la alternativa de solución tecnológica. Proponemos una solución para el uso del agua de lluvia. Leemos la siguiente situación. Si queremos utilizar el agua de la lluvia, ¿qué limitaciones tendría este tipo de agua para utilizarla en las ciudades, en las actividades domiciliarias o de uso doméstico? Lo vamos a responder entonces esta pregunta, como también lo vamos a responder la pregunta siguiente. ¿Qué solución propondrías para poder utilizar el agua recolectada de la lluvia? Seguramente la solución será un filtro, ¿no?, de agua, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Leemos el texto, métodos sencillos para la filtración de agua. Seguramente para poder revisar estos métodos, seguramente uno de ellos usted le pondrá en práctica para poder hacer la solución tecnológica sobre el filtrado del agua de lluvia.
y el uso posterior en las familias. El agua no potable puede contener diferentes partículas sólidas como arena, arcilla y microorganismos que actúan produciendo malos olores y turbidez. Para retirar estas partículas se realiza el proceso de filtración, que consiste en la separación de partículas sólidas y microorganismos suspendidos en el agua a través de un medio poroso como el filtro, que permite el paso del líquido y retiene las partículas. De la filtración no, por sí misma no se obtiene agua potable, necesita ser desinfectada para destruir los microorganismos que contendría el agua. Sin embargo, filtrar el agua antes de tratarla con algún método permite mejorar significativamente la calidad del agua obtenida. El tiempo de filtración del agua depende del tamaño de las partículas sólidas suspendidas y de la temperatura del agua a filtrar, de las propiedades físicas y de los materiales usados. Vamos a ver algunas técnicas sobre el filtrado del agua. El filtrado por telas. El agua se puede filtrar con facilidad con ayuda de unas telas. Hacerlo permite eliminar las principales impurezas sólidas del agua, así como las larvas de insectos que pueda contener. La tela utilizada, preferiblemente de algodón, debe ser lo suficientemente gruesa como para retener las impurezas. Segundo método, tenemos el método de las 3 vasijas. Este método reduce la suciedad y los gérmenes que causan enfermedades mediante el almacenamiento de agua y permite que la suciedad se precipite en el fondo de las vasijas y trasladando el agua más limpia a otro recipiente. El filtrado por materiales porosos. Esta filtración es rápida y sencilla, que reduce la cantidad de suciedad del agua y aumenta la eficacia de la desinfección, dependiendo del material a ser utilizado. Entre ellos tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos los materiales que pueden ser utilizados y las técnicas de filtrado. A partir de los métodos mostrados para filtrar el agua, selecciona aquella que te permita considerar la filtración del agua. Luego respondemos las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿con qué requerimientos o características debe contar tu filtrador? Completamos en el siguiente cuadro. Por ejemplo, debe permitir filtrar el agua de lluvia. Es una característica o un requerimiento que debe tener nuestra solución tecnológica. Y así usted debe llenar, ¿no?, los requerimientos que debe tener la solución tecnológica. Continuamos entonces. Aquí vamos a llenar los materiales del entorno que utilizarás para construir el filtrador de agua. Escribiremos los materiales, las herramientas y los instrumentos que necesitaremos. Los materiales, la unidad, ¿no?, y la cantidad. ¿Sí? 2, 3, 4, la cantidad, ¿no?, y la unidad, ¿no?, que puede ser en kilogramos, ¿no? Continuamos. Y luego va a responder qué beneficios obtenemos de esta solución tecnológica. Vamos a responder esa pregunta, los beneficios que se va a obtener de la solución tecnológica. Luego, nuevamente, ya vamos a ir terminando, aplicando lo aprendido. El reto de la semana es que elabores un breve reporte de la solución tecnológica, donde describe el problema y determina la alternativa de solución tecnológica basada en el principio de la filtración del agua de lluvia recolectada. Entonces vamos a trabajar la primera parte, ¿no?, la primera y la segunda parte, ¿no?, que es la determinación de la alternativa de solución tecnológica. En la primera parte vas a hacer una breve descripción del problema tecnológico, en este caso de su solución tecnológica, en su caso de ustedes es el filtro de agua de lluvia. Alternativa de solución tecnológica, el filtro de agua de lluvia, los requerimientos, ¿no?, que anteriormente seguramente usted lo ha llenado. De ahí va a sacar, va a ser para hacer el reporte. Siguiendo con el reporte, el diseño de la solución tecnológica, representación integral y de las partes de la solución tecnológica y su función en forma gráfica y esquemática. Ahí vamos a representar en forma gráfica y esquemática la solución tecnológica que hemos seleccionado para la filtración de agua de lluvia, las partes de esta solución tecnológica y la función que va a cumplir cada parte.
seguimos los materiales, herramientas e instrumentos utilizados. Eso también lo vamos a hacer, ¿no? Que seguramente ya anteriormente lo hemos llenado en el cuadro. Solo sería cuestión de poder ordenarle acá en el informe. Hasta esta parte vamos a llegar. En la otra actividad seguramente vamos a seguir con nuestro informe sobre el trabajo de la alternativa de solución tecnológica. Cuídense mucho, espero haber ayudado en lo posible. Nos estamos volviendo a encontrar. Hasta la próxima. Cuídense.